Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con la creepypasta. Mi nombre es Tom y estoy escondido en un callejón solo esperando hasta que ese Pokémon me termine matando. Pero te contaré qué fue lo que ocurrió. Estaba tranquilamente descansando en la casa, porque mi dueña tuvo que salir y a comprar algunas cosas. Pero hasta que el muy travieso, terminó agarrando un queso y comencé a perseguirlo por toda la casa. Terminé dejando la casa hecho un desastre. Y hasta que lo perdí de vista metiéndose a la cueva de ratón, sí que decidí ponerle una trampa de ratones con un queso, así que decidí ponerlo y esperar. Así que me senté en el televisor y hasta que reparé todo el daño y hasta que esperé, hasta que me dispuse a ver la televisión, en el- esperando hasta que mi dueña regresara. Una hora después, pasó un minuto y nada que regresaba mi dueña, así que estaba por apagar el televisor, pero hasta que empiezan a dar las noticias, el cual reportaron de que hubo un accidente de que provocó la muerte de todos. Y vi que uno de esos era mi dueña, que al parecer murió asesinado, murió murió por el choque de auto. Y yo me puse triste al ver que mi dueña murió. Y las noticias siguieron reportando diciendo de que un extraño rayo salió de la nada y acabó con todos. Así que apagué el televisor y me quedé pensando en lo que había dicho. Pero hasta que escucho la trampa de ratón, que al parecer sabía que Jerry había caído en la trampa, pero cuando observo veo que fue un truco y Jerry, mientras se comía el queso, no aguanté más y comencé a perseguirlo, así que saliendo de la casa comencé a perseguir a Jerry por la ciudad. Una hora después ya había llegado, ya había terminado de perseguir a ratón y al parecer lo atrapé de su cola y estaba por patearlo, pero hasta que de la nada una, es, una explosión, una explosión se escuchó de lejos. Jerry me dice de dónde, de dónde provino esa explosión. Yo le dije, yo al voltear veo que salía humo del puente y le dije, la explosión provenía de ese lugar, de ese puente. Y Jerry me dice que podíamos ir a averiguar para ver qué fue lo que pasó. Así que yo sin pensarlo, así que llevé a Jerry, fuimos a ese extraño puente, así que decidimos ir a ver qué fue lo que pasó. 2 minutos después, sí, una hora después, llegamos y al parecer vimos que la explosión provenía de aquí. Y al mirar abajo, veo que había un símbolo, una huella de una explosión. Pero yo sabía que eso no era nada normal que explotara. Así que decidimos averiguar y cruzar al otro lado del puente para ver a dónde llevaba. Pero hasta que de la nada, un rayo cae hacia... Un rayo cae frente de nosotros. Jerry y yo nos detuvimos al ver la explosión y Jerry me dice de dónde provino la explosión esa, así que yo no sabía de dónde vino hasta que miro arriba y veo algo extraño, así que me fijé bien exactamente en esa criatura para ver qué era. Y fue que me sorprendí al ver que al parecer era una criatura extraña que podía flotar, hasta que esta descendió y nos miraba a Jerry y a mí con una cara de odio, pero no entendía de qué era esa cosa, así que Jerry sabíamos que era peligroso, así que empezamos a correr, pero hasta que esa cosa nos detiene, miro arriba y pues estaba flotando y
Cuando volteo, veo que esa cosa usó una especie de poder que nos detuvo. Y hasta que me lanza bruscamente hacia la carretera. Así que intento escapar, pero esa cada vez usaba su poder y me termina arrastrándome. Y hasta que quedé acorralado en el barranco donde iba a caer, donde abajo había agua. Pero antes de que esa cosa lanzara una especie de poder. Y hasta que Jerry sale de la nada y con un martillo yo le golpea en la cabeza a esa cosa, haciendo que esa cosa recibiera el daño. Así que aprovechando, agarré a Jerry y le dije que hay que salir rápido. Así que Jerry acepta y ambos salimos corriendo, alejándonos de esa cosa. Así que decidimos alejarnos. Una hora después, nos habíamos alejado, pues al parecer no nos había seguido. Hasta que decidimos regresar a mi casa. 3 horas después, ya habíamos llegado, pero al llegar, vimos que el lugar estaba en silencio. No había nadie hasta que nos encontramos con Spike, que nos dice, ¿dónde estuvieron? Yo le dije que estaba persiguiendo a Jerry. Y hasta que le comenzamos a contar de qué fue lo que habíamos visto. Y le conté sobre esta extraña cosa. Y Spike, asustado, me dice que él también vio a esa cosa, que al parecer era peligroso. Era peligroso. O sea, al parecer no sé qué es esa cosa. Hasta que Jerry nos dice que lo mejor que hay que hacer es buscar algo. Así que decidimos buscar a alguien. Buscar algo y pensar si alguien estaba vivo. Así que decidimos revisar por todos lados. 30 horas después, no encontrábamos nada para ver qué fue lo que pasó. Pero hasta que Spike ve de lejos un laboratorio. Así que decidimos adentrarnos para ver en el laboratorio. Así que al entrar, vimos que el laboratorio estaba casi destruido, con muchas personas muertas, las que al parecer eran científicos. Pero lo que me llamó más la curiosidad y es que había unas notas. Entonces, el cual agarro una y decía lo siguiente: Experimento 4, 7, 8, 9, 10. Pokémon Gothitelle. Estábamos practicando. Decidimos. Uno de mis científicos decidieron experimentar con una sustancia cual evitaría que el Pokémon muriera por una hemorragia. Así que decidimos usar una especie de sustancia verde para evitar la hemorragia. Así que decidimos probarla en un Pokémon. Y para nuestra suerte, tuvimos que usar un Pokémon llamado Gothitelle, un Pokémon tipo psíquico. Así que la pusimos ahí. Y así que le apliqué la inyección. Pues al parecer no pasó nada. A simple vista al principio pensé que no pasó nada. Así que decidí decirle a los demás entrenadores de Pokémones es que al parecer la sustancia había funcionado y que no había pasado nada. Pero hasta que ocurrió algo inesperado. Un ruido proveniente del laboratorio. Así que salí, vi que el Pokémon Gothitelle había entrado en un estado de locura, que al parecer había asesinado a todos. Y me di cuenta de que la inyección que le había dado era un experimento fallido, lo que al parecer hizo que Gothitelle entrara en un estado de locura, cual con sus dos manos agarró a todos los científicos y Pokémones y terminó lanzándolos a todos. Y no solo eso, la fuerza de Gothitelle era inhumano, pues al parecer podía atacar a cualquiera. Luego de unos minutos, Gothitelle escapó del laboratorio y comenzó a masacrar a todos. Y al parecer, Gothitelle era muy resistente, que al parecer las balas no le hacían nada de daño a ella, ya que solo la hacen enfurecerla. Si alguien llega a leer esta nota, lo mejor que tienen que hacer es salir corriendo, ya que Gothitelle no se detendrá hasta matar a todos.
Yo sorprendido Yo sorprendido estaba sorprendido al leer todo esto y Spike, Jerry también y Spike nos dice que hay que salir de aquí lo más rápido posible. Y hasta que Jerry se lo piensa y nos dice que que lo mejor que hay que hacer es tomar un tren para salir lo más rápido posible de aquí. Yo acepté, pero hasta que de la nada un sonido de un rayo se escuchó en la entrada. Así que Spike, Jerry y yo nos volteamos para ver qué pasó y no podía creerlo. Lo que decía era verdad. Aquella cosa que era un Pokémon era Gothitelle, que pues al parecer nos había encontrado. Spike nos dice que hay que escapar. Así que no me quedó de así. Pero no sabíamos cómo íbamos a escapar sin que esa cosa nos atacara. Así que no me quedó de otra. Así que agarré una tubería e intenté golpear a Gothitelle en la cabeza como lo había hecho Jerry. Pero esta, usando su poder, me detiene hasta que me lanza bruscamente hacia el muro. Así que Gothitelle se acerca hacia mí para destrozarme. Pero hasta que Spike, con una gran fuerza, golpea a Gothitelle, haciendo que ella se estrellara contra el muro. Así que me agarra y Jerry nos dice que hay que salir rápido. Todos aceptamos hasta que comenzamos a correr. Pero hasta que volteamos y veo que Gothitelle se había levantado. Hasta que comenzamos a correr del lugar. Hasta que no nos quedó otra. Así que nos escondimos en los árboles. Hasta que volteamos y vemos que Gothitelle al parecer nos estaba buscando. Y al ver que no estábamos, siguió buscándonos. Y hasta que Spike nos dice que hay que irnos rápido a la estación del tren. Así que todos aceptamos. Así que corrimos hacia la estación del tren. Una hora después llegamos a la estación. Llegamos hasta la estación del tren. Así que entramos y al ver que todas las personas murieron, así que fuimos a la estación. Y al parecer vimos que el tren, que era un tren de diésel, estaba ahí quieto, pero no se movía. Así que decidimos entrar a la cabina de la locomotora para ver qué había pasado. Y al ver, vimos que al parecer los maquinistas de la locomotora fueron asesinados por Gothitelle. Así que Spike y Jerry y yo decidimos encender la locomotora para intentar escapar. Y para nuestra suerte, la locomotora tenía la suficiente gasolina. Así que ambos emprendimos la marcha. Así que comenzamos a irnos, alejándonos del lugar. 20 horas después, nos estábamos alejando y Spike nos dice que a dónde podríamos irnos. Yo le dije que a un lugar lejos de aquí, ya que al parecer Gothitelle no va a parar hasta matarnos a todos. Esto solo porque el experimento fue un fallido. Jerry me dice que si ese lugar podríamos refugiarnos de Gothitelle. Yo le dije que sí y que estaríamos lejos de Gothitelle, que al parecer no se detendrá hasta acabar con todos. Entonces, pero hasta que de la nada sentimos como que el tren se detuvo. Y yo salgo, miro hacia abajo y al parecer vimos de que uno de los vagones se detuvieron. Así que yo saliendo cuidadosamente, así que desengancho los vagones. Así nos alejamos, dejando atrás los vagones. Así que Spike confundido nos dice, Jerry asustado me dice que podría ser Gothitelle. Así que miro hacia arriba y veo que sí, era Gothitelle, que al parecer nos estaba siguiendo. Hasta que Spike intenta aumentar la velocidad del tren para alejarnos. Pero al parecer, vimos que al parecer Gothitelle era muy rápido que el tren. Así que comenzamos a ir lo más rápido posible para alejarnos. Así que Spike continúa acelerando la velocidad del tren. Y al parecer, cuando volteamos, vimos que al parecer Gothitelle se quedó atrás y yo sabía que no nos siguió. Pero hasta que sentimos que el tren se detuvo y hasta que comienza a elevar.
miro hacia arriba y al parecer Gotitel se había teletransportado y con sus dos manos empieza a elevar el tren hasta que yo sabía que esta iba a lanzar el tren hasta que entré y les dije a todos que se agarraran. Así que volteo y Gotitel lanza el tren hasta que el tren comenzó a rodar hasta quedar destruido. Por suerte, solo no nos recibió daño, así que intentamos salir, pero hasta que Gotitel nos aparece, hasta que Jerry, sin pensarlo, se lanza hacia Gotitel y empezó a arañarlo. Y empezó a arañarla en su rostro. Y yo sabía que Jerry le daría tiempo para escapar hasta que ambos salimos corriendo. Spike y yo salimos corriendo, pero hasta que cuando volteo veo que Gotitel con sus dos manos agarra a Jerry. Y hasta que con una sola fuerza termina partiendo en dos a Jerry hasta que no nos quedó otra, así que corrimos hasta que Gotitel nos ve y corre hacia nosotros. Y yo agarrando una rueda de la locomotora que se había caído, se lo lance a ella, pero al parecer esta detuvo la rueda del tren y se lo lanza hacia mí. Y hasta que Spike me empuja y por suerte no le hizo daño, así que no sabía qué hacer hasta que Spike me dice: huye rápido, yo la detendré. Así que no me quedó otra, así que comencé a correr hasta que volteo y veo que Spike intentó atacar a Gotitel con su gran fuerza para atacarla, pero cada vez que lo intentaba, Gotitel lo esquivaba los golpes hasta que Spike logra agarrarle en uno de sus brazos y estaba a punto de golpearla, pero hasta que veo que esa cosa empieza a sacar unos dientes de demonio y se lanza hacia Spike mordiéndolo y matándolo. Y yo me quedé sorprendido hasta que Gotitel voltea a verme, hasta que no me quedó otra, así que comencé a correr de Gotitel mientras escuchaba cómo esa cosa se devoraba la carne de Spike. Así que no me quedó de otra, así que salí corriendo de ese lugar. Una hora después, logré perder a esa cosa. Y no sabía qué hacer hasta que me había quedado solo. Y me quedé y hasta que decidí buscar un callejón. Y hasta que encontré uno y sí que me quedé ahí y no sabía qué hacer hasta que encontré un papel y lápiz y comencé a escribir todo lo que pasó. Así fue como terminé hasta aquí y no podía creer que por un invento de los científicos haya hecho que el experimento saliera mal. Hicieron que Gotitel se volviera una máquina de matar. Pero bueno, me tengo que ir. Escucho que Gotitel me ha encontrado.